Muy buenas a todos, chicos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Gaucho Reviews. Y el día de hoy toca analizar a Need for Speed Underground. Lanzado en el 2003 para todas las consolas de esa época y siendo la 10ª entrega de la longeva saga de carreras Need for Speed. En este juego nos ponemos en los zapatos de nuestro protagonista, que nos lleva a Olympic City, donde en la noche muchas personas organizan eventos relacionados con las carreras clandestinas, en donde el ganador recibirá dinero, y con ese dinero ganado podemos comprar piezas o mejorar el rendimiento de nuestro coche, y a lo largo de la historia conoceremos personajes que nos ayudarán al jugador, como también conocerlos a nuestros rivales, en el que el jugador deberá vencer y con eso ser el rey de Olympic City y en las carreras callejeras. Todos conocemos a Need for Speed, una de las sagas de videojuegos más emblemáticas y reconocidas en el ámbito de las carreras. Y esta saga ha tenido demasiado recorrido desde que empezó siendo un juego para la Panasonic 3DO hasta la actualidad. Need for Speed ha tenido demasiados juegos a lo largo de la historia, pero Need for Speed Underground significó un gran cambio y una gran evolución a la saga, innovando en muchas cosas, comparado con los primeros juegos de Need for Speed, que se caracterizaban por ser juegos más arcaicos y correr en varios países alrededor del mundo con muchos autos deportivos y exóticos. Para Need for Speed Underground se quiso hacer de lado todo esto para enfocarnos un ambiente más callejero, más clandestino, más urbano, con demasiados colores vivos y muchos luces de neón. Aunque Need for Speed Underground no fue el primer juego de carreras callejero, lo cierto que fue uno de los primeros en popularizarlo, esto sin contar además la gran popularidad que estaban teniendo las películas de Rápido y Furioso. De hecho, en el videojuego se hace un montón de referencias a las películas de Rápido y Furiosos, ya sea del salto del puente o algunas persecuciones que nos hacen recordar algunas escenas míticas de esa saga de películas. Pero con todo esto ya mencionado, Need for Speed Underground se mantiene muy bien hasta el día de hoy. Pero ahora sí dicho, enciendan sus motores, nenes, porque esta review está a punto de comenzar. Bueno, ya fue suficiente con estos lentes. Bueno, comencemos con la review. Empezamos primero con lo de siempre, los gráficos. Para el año que salió este juego, o sea 2003, el juego se veía gráficamente espectacular. No solo este juego revolucionó muchas cosas, sino que este juego visualmente se ve de maravilla. Pero para tener más en cuenta que los gráficos se ven muy bien, hay que compararlos con la entrega anterior, que fue Need for Speed Hot Pursuit 2, que fue lanzado un año antes de Underground, y compárame los gráficos de aquel juego con los de Need for Speed Underground y se ve una enorme diferencia. Un año de desarrollo de este juego y aún así lograron potenciar los gráficos como se ven, los ambientes nocturnos se ven más reales, las calles se ven más reales, los coches se ven más reales, las personas son más reales, hasta los malditos árboles son más realistas, se ven más reales que nunca. Definitivamente este fue el primer gran paso que fue de la saga en cuanto a realismo y en cuanto a las carreras se volvieron más dinámicas. En este juego contamos con el modo Underground, que vendría siendo el modo historia de este juego. La historia de este juego nos relata la historia de nuestro protagonista, o sea, nosotros. A lo largo del juego, bueno, no sabemos bien cómo es que se refieren a nuestros personajes y básicamente es nosotros en teoría. Bueno, ya regresando al punto, en este juego nos cuenta la historia de nuestro protagonista que comienza a tener una fantasía con una carrera al comienzo, pero todo esto se ve interrumpido por una chica llamada Samantha, que ella se va a disponer en ayudar a nuestro protagonista y ya se formaremos una alianza con ella. Por otro lado, tenemos a Eddie, que es el antagonista principal de esta historia. Eddie es el líder de un grupo pandillero llamado los Easter Boys, que básicamente tienen
dominado todas las categorías de conducción en las carreras de Olympic City y nuestro objetivo es superar a él y a toda su pandilla. Pero a lo largo de la historia del juego van sucediendo cosas algo extrañas. Conoceremos a algunos corredores que serán nuestros rivales en algunas carreras. Podemos desafiar directamente a uno de estos corredores de esta pandilla y lo peor de los casos, nos veremos ser forzados a traicionar a nuestros aliados y uno de estos que tiene que pagar los platos rotos es Samantha, porque literalmente en algún punto de la historia nos veremos forzados en desafiar a Samantha. De hecho, si llegamos a derrotar a Samantha, ella perderá su coche y pasará el tiempo de la historia sin hablar de nosotros. Pero aún así, esto no podrá detener a nuestro protagonista, ya que después finalmente de muchas carreras, finalmente logramos a desafiar a Eddie en una carrera y después de ganarle, somos los reyes de Olympic City, nos reconciliamos con Samantha, pero todo esto se verá interrumpido cuando luego después aparece una corredora rubia llamada Melissa, que básicamente es el jefe secreto de este juego y es la chica la que tenía babeado a nuestro protagonista y después de vencerla, finalmente somos los reyes de Olympic City. La historia en sí no es nada compleja, pero hay que decir que la historia no está tan mala después de todo. Era entendible que este era el primer juego de Need for Speed en tener un modo historia, pero para ser el primero no está nada mal, y aparte siento que tiene cierta profundidad, y de hecho siento que los personajes me llegaron a encariñarme, sobre todo Samantha o también TJ, que es el personaje que nos ayuda a ponerle nuestras piezas a nuestro coche y mejorar el rendimiento con las nuevas piezas, que también me parecen personajes muy buenos. Carajo, incluso hasta los personajes NPCs del juego, que ni siquiera aparecen físicamente en el juego, te llegan a caer bastante bien y en varios de ellos caen rendidos a nuestro protagonista, pero en sí la general la historia es bastante buena para decir de menos. A lo largo del juego vamos desbloqueando diferentes coches en el modo Underground que estarán disponibles para poder adquirirlos. Si llegamos a adquirir alguno de estos coches, nuestro objetivo ahora después de comprarlo será mejorarlo. Es decir que al comienzo de la historia, Samantha nos dará alguna selección de algunos coches desbloqueables para poder comprarlos y empezar la carrera. Pero a lo largo del juego veremos la necesidad ya sea de mejorar nuestro coche o vender nuestro coche para comprar uno nuevo. Están los puntos de estilo, que estos son los puntos claves de este juego. Mientras más ganemos puntos de estilo, subiremos más de rango y además podemos participar en muchas carreras. Esto sin mencionar además que los puntos de estilo nos servirán también para desbloquear a los coches en el modo exhibición. Ahora que ya estamos hablando de los carros, hablemos de la selección de los vehículos. El juego nos ofrece una cantidad de 20 vehículos, en su mayoría vehículos japoneses, como también vehículos americanos. Una cosa bastante importante de destacar es que en este vehículo se siente demasiada ausencia con los vehículos europeos, ya que el único vehículo europeo que nos encontramos es un Volkswagen. Básicamente está todo excluido cualquier auto exótico o cualquier auto deportivo que se encuentre, o sea, no hay McLarens, no hay Mercedes, ni mucho menos Ferraris. Luigi solo sigue Ferraris. Aún así, la selección de coches de este juego es muy sólido. Contamos con vehículos bastante buenos, pero en mi opinión los que más sobresalen son los vehículos japoneses de empresas como Mitsubishi, Honda, Acura y Nissan, que para mí Nissan es el que tiene el mejor repertorio de coches de este juego. Los autos americanos tampoco decepcionan. Sí, quizás los coches no son lo suficientemente rápidos, pero aún así se defienden muy bien en la pista y tienen increíbles caballos de fuerza. Y con el Volkswagen Golf, a pesar de ser el único representante europeo, aún así es muy bueno y totalmente funcional. Otro punto muy importante de destacar de este juego son los modos de carreras. Tenemos los de siempre, las carreras de circuito, las carreras de una sola vuelta, pero también mencionar que se agregaron dos modos de carrera totalmente nuevos para ese entonces y que llegaron para quedarse. Primero se encuentran las carreras de drag, que consiste en utilizar la caja de cambios para poder llegar
en pistas totalmente rectas y poder ganar la carrera. Y por último se encuentran las carreras de drift o las carreras de derrapones, que aquí consiste básicamente en derrapar lo más preciso posible sin chocar con una pared. El chiste de estas carreras es acumular el gran cantidad de puntos de drift, y el quien más tenga de puntos será el ganador. Estos modos de juego son muy entretenidos y que esto le hace demostrar más dinamismo a la jugabilidad de Need for Speed Underground, tan bueno que estos modos de juego llegaron para quedarse, para luego después ser aprovechado en las siguientes entregas de la saga. Se me estaba olvidando otra cosa, y es el maldito soundtrack. Un soundtrack de 10 o de 10.1 u 11. En pocas palabras, legendario. El soundtrack de Need for Speed Underground es bastante bueno y es bastante interesante analizarlo hasta el día de hoy. Si bien Need for Speed Hot Pursuit 2 fue el primer juego de la saga en incluir temas licenciados, aquí fue cuando las canciones llegaron a otro nivel. Con solo escuchar varias canciones del juego es muy buena, incluso llegan a ser tan buenas que te quedan en la memoria. Get Low de Il Jon, The Wonders of Youth de Andy Hunter, 24 de T.I., The Only de Static X, Born Too Slow de Crystal Method, Keep It Coming de Nate Dogg, Playing Black Rock de Rob Zombie, son perfectos ejemplos de cómo estas canciones que pertenecen a géneros distintos logran perfectamente encajar con el juego. Esto es básicamente ponerle crema de cacahuate a tu pan, ponerle leche a tu cereal o ponerle jarabe de maple en tus hotcakes en tu desayuno por la mañana. Simplemente maravilloso. Hablemos sobre el elefante en la habitación y hablemos de una mecánica que frustró a muchos jugadores con esta entrega: el rubber banding. Para los que no entienden este término, el rubber banding es una dificultad puesta a la inteligencia artificial del juego. Básicamente les voy a explicar un contexto para que más o menos tengan una idea de qué consiste esto. Imagínate que en una carrera arrebasas a tus oponentes y estás en primer lugar. Es la primera vuelta y recorres 2 vueltas completamente en primer lugar. Vale, vas muy bien. Pero ya cuando estás a punto de terminar la carrera en primer lugar, los oponentes se las arreglan para poder rebasarte de alguna forma, ya sea que acumularon demasiada velocidad o que de alguna forma lograron adelantarte de alguna manera. Y importando con todo esto, los oponentes terminan arrebasándote y haciendo imposible poder rebasarlos. Eso es lo que básicamente consiste el rubber banding. Si tú crees que lo de rubber banding ya suena frustrante de por sí, resulta que existe algo mucho peor que eso, y eso se hace llamar los controles. Ojo, no quiero decir que los controles sean lo peor del mundo, ya que para nada lo es, pero resulta que para agregarle más dificultad, como ya habíamos visto con el rubber banding, es el control de tu vehículo. Imagínate que vas a una velocidad superior de los 250 km por hora o menos, y todo parece ser muy bien, o parece ser miel sobre hojuelas, pero resulta que mientras más rápido vayas, más pierde el control de tu coche, haciendo lo posible de poder estrellarte con tu coche o incluso salir volando como si estuvieras jugando Burnout. Parece que en este juego no hay nada de lógica, a tal punto de que incluso puedes chocar con cualquier cosa, desde paredes invisibles, coches peatones que de alguna forma logran estropearte y estorbarte en tu carrera. Incluso ni siquiera se salvan los corredores NPCs, ya que de alguna forma logran chocar entre ellos mismos hasta salir volando. La dificultad de este juego es más que injusta, y con justa razón.
Si no tienes absolutamente experiencia con este tipo de juego, créame que en este juego te la vas a pasar muy mal. Pero si llegas a tener bastante experiencia y logras dominar el rendimiento de tu coche y las carreras dinámicas, a lo mejor puede llegar a ser un poco difícil, pero incluso teniendo las mejores habilidades puedes llegar a ganar. El punto es que parece ser que aquí la lógica no tiene absolutamente nada de sentido. Y menos mal que para Need for Speed Underground 2 se eliminó gran parte de estos detalles, cosa que hacían un poco estresante la experiencia del primero. Pero en esta ocasión no hablamos de Need for Speed Underground 2. Así que lo más probable es que nos esperemos para hablar de la secuela. Así que por el momento ya hemos dicho anteriormente todos los puntos que hay que aclarar con este juego. Así que empecemos con la clasificación de este juego. Mi calificación de Need for Speed Underground es un 7.8 de 10. Así que muy bien, chavales. Hemos terminado con este episodio de Gaucho Reviews. Espero que les haya gustado mucho este video y que se suscriban y comenten mis videos, porque si no, voy a tener que desafiarlos a ustedes a una carrera. Bueno, lo más importante, chicos, antes de terminar, es que manejen con cuidado y pónganse su cinturón al momento de utilizar un coche. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Comentan, suscríbanse, denle like y yo les veré en la próxima. ¡Chao!